Para hacer un contador binario con flip-flop tipo D, primero tenemos que analizar cómo funciona este contador binario. Para eso voy a buscar algún conteo binario para demostrar cómo funciona. Cambio inmediato de 0 a 1, 0, 1, 0, 1 y así se repite hasta el final y se va a repetir con los bits que yo tenga. Y si se dan cuenta, en el segundo bit voy a tener dos veces el número 00, 11, 00, 11. En el bit 3 voy a tener 4 veces 0, 4 veces 1 y en el bit 4 8 veces 0, 8 veces 1 y eso se va a ir repitiendo, esa lógica se va a repetir siempre hacia abajo. Entonces podríamos decir que el último bit es el doble del penúltimo, del tercero, y el tercero es el doble del segundo y el segundo es el doble del primero. Entonces tenemos que buscar un circuito que vaya doblando o ampliando la señal que va entrando. Y para eso recurrimos al flip-flop tipo D, que es un delay, ¿ya? Que es un retardador. Entonces veamos cómo sería el contador binario. Acá tengo mi galería. Busco en la sección de circuito integrado 7400, que son con puertas TTL. Y aquí está el 7474, que sería un flip-flop tipo D. Lo arrastro y lo pongo por aquí. Ahí. En este caso tenemos esta entrada set y clear que son asíncronas, pero eso no lo hemos visto, así que lo vamos a dejar pasar por ahora. Tenemos la entrada D, tenemos la entrada de clock y las salidas Q y Q negada. Recuerden que cuando hay un círculo en la salida significa que está invertido, que está negado. Pero cuando está en la entrada, significa que se activa con un flanco de bajada. Y cuando no hay nada, en este caso, se activa con un flanco de subida. O sea, cuando pasa de 0 a 1. En el caso del contador binario, yo voy a hacer una retroalimentación desde Q negado hacia la entrada de datos. Ok, ahora sí, veamos. Por ahí, ahí sí. Ok. Y voy a analizarla con el analizador lógico, pero antes vamos a colocarle en la entrada un reloj acá. Esta función, este elemento del LibWire hace un pulso, ¿ya? Un pulso de 1 Hz. Y si lo vemos con el analizador, vamos a ver solamente cómo funciona este clock, ¿ya? Lo vamos a poner por ahí al ladito y lo juntamos al canal 0. Agregamos un gráfico. Hay muchos, así que lo achicamos por ahí mientras tanto. Ya al ponerle play, entonces me generará un pulso que va variando entre 0 y 1. 0, 1, 0, 1. Esa es la función de este elemento. Por ende tengo un clock automático que en cada flanco de subida me va a verificar qué hay en la entrada. Y si hay un 1, lo va a lanzar hacia la salida. Y si hay un 0, también lo va a lanzar a la salida. Entonces va a depender de la entrada lo que hay en la salida, obviamente, ¿no? Veamos entonces esta configuración. Ponemos nuestro clock
Ups. Ahí sí. Nuestro clock en la entrada de clock. Y vamos a ver, o vamos a comparar, mejor dicho, el clock ya, ahí. El clock y la salida Q negada. Veamos entonces, pongámosle play. Si se dan cuenta, ya con esta salida, ya le ponemos pausa, podemos verificar que la salida es el doble de la entrada. Aquí hay un 0 y aquí hay dos ceros. Hay un 1 y hay dos unos. O sea, se agranda, se amplía la onda, o sea, se va duplicando en este caso. Entonces, para hacer un contador binario, porque esto hasta el momento no cuenta nada, tendría que agregar otra función que sea otro flip-flop tipo D con exactamente la misma configuración del anterior. Solo que en este caso, este flip-flop, el clock no va a ser este. Porque si fuera este clock, el resultado de este sería el mismo de este. Y no quiero los resultados iguales. Quiero que este me duplique la salida de este de acá. Por ende, la salida de Q va a ser la entrada del clock. Veamos entonces, analicemos la salida Q negada del primer flip-flop y la salida Q negada del segundo flip-flop. En este caso ustedes pueden realizar este circuito en sus casas y verificar si el clock sirve. Pero con todos los circuitos que hemos hecho con los alumnos, el clock siempre está como al revés, o sea, empieza al revés, no lo podemos ocupar. Ok, veamos entonces. Aunque pensándolo bien, parece que hubo un alumno que sí lo ocupó, pero bueno, analícenlo ustedes. Sí. Sí, un alumno muy inteligente se dio cuenta de esa que funcionaba el clock, que servía el clock, y con dos flip-flops solamente podía hacer el contador. Ya, así que se los dejo ahí para que lo busquen, se las rebusquen para que vean cómo funciona, ¿ya? Pero funciona así con dos flip-flops. En este caso, entonces veamos la salida. La canal 0 está conectado al primer flip-flop y el canal 1 al segundo flip-flop. Si se dan cuenta, aquí hay un 0 y aquí hay el doble de ceros del anterior. Entonces se me está cumpliendo lo que tanto quería yo de la tabla de aquí del contador en binario. Que este vendría siendo el doble del primero. Perfecto. Entonces si quiero seguir avanzando y quiero hacer un contador de más bits, porque hasta el momento este cuenta solamente de 0 a 3. Aquí tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1 y vuelve 0, 0. 0, 1, 2, 3. Entonces cuenta solamente hasta 3. Para contar entonces hasta el 7 tendría que agregar otro flip-flop más. Porque teniendo 3 flip-flop, tendría que ser 2 elevado a 3, ¿cierto? Y 2 elevado a 3 es 8. Por ende tengo 8 combinaciones posibles, del 0 al 7. Por ende, para hacer 16 combinaciones, ¿cuántos flip-flop necesito? 4. 2 elevado a 4 son 16. Por ende, haría un conteo del 0 al 15. Y repito exactamente la misma configuración. Un poquito mañoso el LibWire. Ok. Entonces verifico nuevamente Q negado. Q negado y Q negado. Veamos entonces qué sucede en la salida. Perfecto. Hasta ahí. Si se dan cuenta, el canal 2, que vendría siendo el último flip-flop, nuevamente duplicó al anterior y el anterior, ¿cierto? Duplicó al primer
flip-flop. Y si contamos desde abajo hacia arriba, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0 el 4, 1, 0, 1, 5, 1, 1, 0 y el 1, 1, 1, que vendría siendo el 7. Y ahí se devuelve al 0, 0, 0. Entonces cuenta desde el 0 hasta el 7. Ahora yo le recomiendo que usted le ponga aquí numeritos, ¿ya? En cada uno de estos pulsos del canal 0, le haga aquí unas líneas y le ponga numeritos. Y ahí vaya contando desde el más abajo hacia arriba y lo transforma en decimal y se va a dar cuenta que está contando en binario. Entonces, chicos, si quiero poner más, contar hasta más números, solamente debería ingresar otro flip-flop más con exactamente la misma configuración que el anterior. Ahí y acá. Y si se dan cuenta, aquí la Q del final no me cumple ninguna función. Sino, obviamente, si tuviera otro flip-flop más, ¿ya? Pero el último lo desecho. Solamente me sirven las Q negadas como salidas. Veamos entonces, agrandemos este gráfico para ver el canal 3. Y le ponemos play. Ups, parece que no me va a alcanzar. Y no me alcanzó. Pero bueno, ustedes lo ven en sus casas, ¿ya? En este caso, el último, como ya podemos ver, es el doble del anterior. El doble y el doble. Así que estamos más que bien. Y nuevamente ustedes cuentan, hacen aquí las líneas 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1. Y aquí al final tenemos el 1, 1, 0, 0. El 1, 1, 0, 1. Y ahí nos faltaron dos, si no me equivoco. El 1, 1, 0, 1. Veamos acá. 1, 1, 0, 1. Claro, me faltaron dos combinaciones. ¿Por qué? Porque tenía la tabla muy pequeña, tendría que haberla expandido, ¿ya? Pero ahí se los dejo como incertidumbre para que ustedes lo desarrollen. Y como les dije, intenten hacer el contador, pero con menos flip-flop. Y eso, chicos, que estén muy bien.